Buenas noches. Hoy aquí en Hablando de Dinero vamos a empezar la programación de la semana sobre un tema que probablemente va a identificar a varios en la casa. Vamos a estar hablando sobre los mitos, esas creencias que tenemos desde que somos chiquitos, nos vienen de generación en generación muchas veces, pero que hoy, digamos, a la luz del razonamiento y de mayor información como tenemos acceso actualmente, deberíamos de empezar a evaluar qué tan ciertas son y por otro lado nos sirven todavía esas creencias o en realidad nos están limitando. Así que es una propuesta, Hugo, ¿qué te parece? Me interesa muchísimo, Gloria, y más porque vamos a hablar de los mitos. ¿Los mitos árabes dijiste o qué clase de los mitos? ¿O dijiste los mitos? Los mitos. Ah, los mitos sobre el dinero. Ah, ahora sí, Gloria. Pero está agradable también el tema. Sí, también puede ser, ¿eh? Todo un tema. Bueno, vamos a hablar sobre los mitos, esas creencias, y hay que comprender de que básicamente se trata en general no de unas fábulas absolutamente fantasiosas, no. Al contrario, el peligro de estas creencias, de estos mitos, y por eso es que se instalan y van de generación en generación, es que tienen algo de verdad. Hay algo en ellos que, digamos, a algún adulto quizás, en lugar de explicarle a un niño, a un adolescente, cuando nos preguntaba algo, dijimos, bueno, le voy a explicar a mi manera. Y de ahí un poco viene el tema de la cigüeña, por ejemplo. O sea, es como querer encontrar una respuesta asertiva en ese momento. Pero luego se convierte en la creencia y ya no vuelve jamás a simplemente evaluarse. ¿Será cierto Hay mucha esto? gente que de repente escucha algo y repite también, va repitiendo y quizás no sea cierto, Gloria. Lo que pasa es que aquello que nos han explicado de alguna manera desde que éramos pequeñitos se convierte en nuestra verdad, porque al fin y al cabo, si mamá o papá, las personas en quien más confío, las personas que me están educando, me están cuidando, me dan cariño, me dan esa seguridad que necesito para crecer, me explican de esa manera, asumo que es verdad. Y luego, si ya no tuve la posibilidad de volver a hacer un análisis de aquello que me fueron implementando, digamos, como certezas desde que éramos pequeñitos, y es muy difícil cambiar el chip. Así que empecemos a evaluar nuestro primer mito del día. ¿Les parece? Le invito a Adriana Bock en esta entrevista. Bueno, los mitos, como dice su nombre, no son verdades, sino todo lo contrario. Pero muchas veces recurrimos a ellos para justificar acciones que no nos atrevemos a cambiar. Pero muchas veces estas acciones no nos dan los resultados que esperamos. Entonces tenemos que echar por tierra esos mitos. Uno de ellos, por ejemplo, es si ganara un poco más ya podría ahorrar, o si ganara un poco más ya me alcanzaría para cubrir todos mis gastos. Bueno, la práctica nos dice que la eficiencia en el uso de nuestros recursos económicos, nuestro dinero, nuestro sueldo, no tiene que ver necesariamente con el monto de los mismos. Por ejemplo, en el caso del ahorro, muchas veces empezamos a ganar más, decimos ya me va a sobrar para ahorrar, pero en realidad lo que hacemos es gastamos más. Entonces, para el caso del ahorro, lo ideal sería tenerlo como prioridad, generar el hábito, aún hoy, cuando mis ingresos todavía no alcanzaron a lo mejor el monto que yo quisiera, pero empezar a formar el hábito independientemente del monto. Lo mismo ocurre con los gastos. Si tenemos el hábito de gastar de más o de muchas veces gastar impulsivamente, esto no va a cambiar por el hecho de que esté ganando más, sino probablemente se vaya a potenciar. Entonces, adquiramos el hábito de controlar nuestros gastos, de tener un orden de prioridades con relación a ellos, para que independientemente de que mis ingresos suban o bajen, yo pueda seguir disfrutando de una buena salud financiera. Ahí estaba Adriana Bock ayudándonos a matar dos mitos de una vez. El primer mito que nos estaba señalando, así clarito Adriana, justamente se trata de, ¿y si ganara un poco más? Y ella nos decía, ganando más, ¿vas a cambiar tus hábitos? Porque si tu hábito era como ganas luego tampoco y ya te sobra luego tampoco, entonces tampoco ahorras, y ahora que ganas más, sí vas a cambiar el hábito y lo veo difícil. Si fuera cierto que ganando un poquitito más ya te va a alcanzar, entonces
te sobró muchísimo seguramente en enero, ¿verdad? No, ¿y por qué? En diciembre supuestamente ganaste el doble, igual no te alcanzó en enero. Eso le pasa a la gran mayoría de la población. ¿Por qué? Porque no se trata solo de ganar más, se trata principalmente de desarrollar buenos hábitos en cuanto a aquello del gasto. ¿Cómo estoy mejorando mis hábitos en familia para que aquel costo fijo, el costo variable y el gasto superfluo tenga el orden de prioridad que se merece? De lo contrario, va a ser muy difícil llegar al ahorro. Y he aquí el mito número 2 de nuestro día de hoy. Dice, voy a ahorrar cuando me sobre. Cierto, importante. Yo cuando gane más voy a ahorrar. No, es al revés, es al revés. Acuérdense que estos son hábitos. Por lo tanto, aquel que menos gana es el que más necesita ahorrar. Toditos necesitamos ahorrar, porque nos puede surgir un imprevisto para poder alcanzar nuestras metas de vida. En fin, el ahorro es súper importante, sí, muy importante. Cuando gane más, no al revés. ¿Por qué? Porque cuando te presente ese imprevisto en tu vida y no tengas el colchón, ese ahorro para esos imprevistos, encima que no tenías luego ahorro, ahora te vas a endeudar. Y como si no te alcanzaba para ahorrar, ahora sí te va a alcanzar para pagar una cuenta con intereses. ¿No tiene sentido? Tal cual. Entonces, cuando no tenemos ahorro, la tendencia a aumentar los costos financieros, es decir, los intereses y todos los gastos adicionales cuando tomamos un préstamo, aumentan y por lo tanto, menos todavía te va a sobrar. Es como una autocondena cuando no hacemos el esfuerzo de mejorar los hábitos, incluso cuando ganamos poco. Así que cuidado con este mito. Entonces, hoy evaluamos 2 mitos, 2 creencias que generalmente nos limitan, pero principalmente aquí la advertencia. Cuando uno refuerza estos mitos, estas ideas, con palabras que el otro también, cierto, es todo luego, es así, cuidado. Son creencias colectivas, son creencias que están instaladas y que nos dan, por lo visto, alguna tranquilidad de conciencia. Sin embargo, no es lo ideal. ¿A qué me refiero con que no es lo ideal? Nos dejan frisados, nos dejan parados en no hay nada que yo pueda hacer porque así luego es. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Te quita autoridad frente a tu dinero, te quita la posibilidad de mejorar la situación. Así que no permitas que el dinero tenga el poder lo tenés vos, porque el dinero solamente es tu esclavo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacernos dueños y no permitir que estos mitos simplemente se instalen, sino que nosotros con conocimiento podemos revertir esa creencia, incluso en familia, con nuestros hijos. ¿Qué te parece, Hugo? De acuerdo, Gloria, y mañana y toda la semana vamos a seguir analizando más mitos y verdades aquí en Hablando de Dinero. Recuerden que Hablando de Dinero está también en YouTube, está en Facebook y en las principales redes sociales. Hablando de Dinero, aprendemos a manejarlo mejor.